Buenas tardes para todos. El objetivo de esta sesión extra con respecto a la tecnología de gestión agroempresarial fichas 272.1357 y 272.1358 es complementar la sesión del día de ayer con respecto a la evidencia de planear el desarrollo de las labores agrícolas y planeación de labores agrícolas. Fase planeación, ¿listo? El objetivo es como tratar de dar una síntesis más clara con respecto a la evidencia. Aún así, pues les informo que la grabación del día de ayer, pues no, desafortunadamente por problemas técnicos, no se la pude procesar. Esta mañana hice otra grabación con clase simulada, pero la hice yo solo. Ya la subí, aún así esta sesión es importante puesto que el objetivo es aclarar dudas con respecto a la evidencia. Entonces ya les comparto pantalla. Entonces, este documento es la síntesis con respecto a la evidencia de planeación de labores agrícolas. Yo este documento lo subí realizando el anuncio de que la grabación ya se encontraba disponible y adicional, este documento está ahí colgado en ese anuncio. Básicamente, la actividad que se va a llevar a cabo con respecto a esta planeación es respecto al proyecto que ustedes de pronto ya están avanzando con la instructora Lina o que ya llevan un avance, que es lo que tengo entendido el día de ayer que Daisy intervino, o ya en su instancia determinar cuál sería, digamos, la unidad productiva que ustedes van a llevar a cabo con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos con respecto a la formación del día de ayer. En los ítems que hablamos con respecto al marco constitucional, hablamos con respecto a la implementación de buenas prácticas agrícolas en el ámbito ambiental, en el ámbito agrícola y en el ámbito de manejo de la parte agroecológica. Y adicional, en la temática del día de ayer hablamos de la parte de planeación, actividades, asignación de recursos y también hablamos con respecto a la parte de sistema SST, seguridad y salud en el trabajo. Entonces el objetivo es como ampliarles un poco más la información y explicarles. Bueno, primero que todo iniciamos con el instrumento de evaluación. Con respecto a la evidencia producto, planeación de labores agrícolas, ¿cuál es el objetivo de analizar por parte de los aprendices? Primero, analizar que la persona tenga la capacidad de, digamos, de comprender cuáles son los recursos utilizados en las labores agrícolas según el tipo de cultivo y requerimiento de la empresa. Les explico. Acá ustedes, digamos, toman una empresa en la parte de floricultura, papa, bueno, independientemente, o si es agropecuaria, o sea, es múltiple, o sea, maneja la parte agrícola y pecuaria. El objetivo es que ustedes sepan analizar cuáles son esas labores, en este caso, con respecto a la parte, no, les voy a ampliar un poco más el concepto, no agrícola, sino agropecuaria, pues para que tenga más alcance. Según el tipo de cultivo, tipo de animal que tengan establecido y qué cultivo asocian para el mantenimiento de ese mismo, la parte pecuaria, y cuáles son los requerimientos de la empresa para llevar a cabo ese tipo de explotación, o sea, los recursos. Más allá de eso, el recurso humano, tecnológico y monetario. O sea, tienen que determinar costos, recurso humano y, digamos, los recursos relacionados adicionales que tengan, maquinaria, o sea, desglosar esa parte. Haciendo un paréntesis, ¿tienen alguna duda respecto a este primer ítem del criterio de evaluación o continúo? ¿Continúo? Qué pena. ¿O tienen alguna duda? Ninguna duda, instructor. Bueno,
Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? El documento. Sí, señor. Bueno, entonces, análisis de recursos. O sea, para sintetizarle un poco, aquí van a tener en cuenta es qué recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos ambientales o naturales van a utilizar en esa empresa. Les repito, la empresa o el tipo de cultivo o explotación agropecuaria digamos, la definen ustedes. Sea que tengan un sistema productivo aledaño, sea que ustedes laboren actualmente en ese sistema productivo o ya pues queda a criterio, ¿listo? Otro aspecto que vamos a evaluar dentro del instrumento de evaluación es controla las actividades de alistamiento. Pues aquí hay un problema en este verbo y este verbo es un error porque uno no controla. Las variables independientes y dependientes sí son controlables, pero ni siquiera son controlables, son medibles. Eso es un error de ortografía en ese instrumento. Son medibles, más no controlables. Yo no puedo controlar prácticamente nada, solo puedo medir e interpretar si se está llevando a cabo o no. Al igual que las variables independientes tampoco son medibles. Entonces acá es medir o usar un instrumento o interpretar las actividades de alistamiento. Cuando hablamos de actividades de alistamiento, se asocia a la actividad inicial o de la empresa o la explotación que tenga la empresa. O sea, vuelvo y pongo el contexto, sea una empresa de flores, sea una empresa de papas, sea una empresa de ganado que use sistemas silvopastoriles, o sea, pastos para alimentación de ganado, o de cualquier tipo de explotación agropecuaria. Entonces, ustedes deben determinar cuáles son esas actividades enlistadas como en un cuadro, de programación. Ya ahorita volvemos a las diapositivas. Entonces, el objetivo es con el fin de determinar cuál es su programa de producción, o sea, tiempo en que producen de acuerdo a la explotación agropecuaria y cuáles son sus recomendaciones técnicas. Entonces, acá cuando hablamos de alistamiento es qué requieren inicialmente para empezar y cuál es su programa de desarrollo durante todo el proceso hasta sacar el producto final y quiénes intervienen, o sea, cuáles son las recomendaciones técnicas durante todo ese proceso. Eso se va a evaluar a la hora de que ustedes hagan este trabajo, cómo desglosan esa información. ¿Hay alguna pregunta con este segundo instrumento de evaluación o hasta el momento, estamos claros hasta el momento? Me confirman, por favor. ¿Continúo? Daisy, Viviana, ¿están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿está claro hasta el momento o continúo el siguiente instrumento? Puede continuar. Ok. Tercer instrumento, identifica impacto. ¿Se acuerdan que la parte del ítem de buenas prácticas agrícolas hablábamos del ítem de impacto ambiental? Con respecto al impacto ambiental, ¿se acuerdan que en esa diapositiva se tocaba el tema relacionado a que nosotros tenemos un entorno y ese entorno nos ofrece, digamos, las condiciones agroclimatológicas o agroecológicas, o sea, suelo, clima, temperatura, precipitación, etcétera. Entonces, fauna y flora también, bosque, cuencas hidrográficas y demás. Entonces, en esta parte debemos identificar cuáles impactos ambientales se generan de acuerdo digamos, al modelo o al negocio que ustedes vayan a tomar. Sea, como les repito, sea donde ustedes laboren, si se dedican a explotación agropecuaria o tienen algún conocido o tienen alguna empresa aledaña para que hagan la evaluación de este. O sea, cuáles son los impactos generados por esta empresa a la hora de realizar su proceso de implementación de explotación agropecuaria. En el cuarto instrumento, pues básicamente es muy fácil, no es complicado, determina las necesidades. O sea, las necesidades con respecto a qué, cuáles son los materiales que se deben utilizar en ese proceso productivo, cuáles son los insumos, herramientas, equipos y maquinaria, de acuerdo a qué, a la producción
de acuerdo a la producción y de acuerdo a los criterios técnicos. Cuando hablamos de la parte de criterios técnicos, nos hacemos referencia básicamente es a la parte técnica del cultivo o de la explotación agropecuaria, para no hablar como cultivo y no minimizar el concepto. El quinto instrumento es establece los indicadores. ¿Se acuerdan que hablamos de una parte de los indicadores en esas diapositivas el día de ayer? Que los indicadores son las rutas de medición para determinar el mercado, el producto y la cantidad que se produce. Esos tres aspectos: mercado, producto y volumen del producto. El objetivo de determinar estos indicadores es ¿para qué? Disminuir costos, aumentar productividad y poder satisfacer la necesidad del consumidor. Entonces, estos indicadores ustedes tienen que mirar con la empresa que vayan a tomar, sea donde ustedes laboran o alguien que les dé la facilidad de poder dar, el espacio para poder hacer eso. Obviamente, si van a pedir espacio en alguna empresa o algo, pues no les va a dar, bueno, conocido, etcétera, pues no le van a dar datos tan exactos porque pues es un negocio. Pero aún así, es importante tener en cuenta esta parte de las necesidades. Y por último, pues que ustedes tengan el dominio también de asignación de recursos, humano, tecnológico y monetario. Estos recursos con respecto a las actividades, omitan la parte agrícola, voy a poner agropecuaria para que englobe más, con base al proceso productivo, o sea, todo el proceso hasta el consumidor final, y la planeación es cómo se llevan a cabo cada una de esas actividades. Entonces, digamos que el objetivo de esta evidencia es, como lo bien dice el verbo, planeación, o sea, cómo planear ¿qué? Labores agrícolas, o mejor dicho, agropecuarias, para ampliar un poco más el rango. Esos serían los criterios de evaluación que se van a determinar con respecto a esta evidencia. Y estos criterios de evaluación son los que determinan, digamos, el dominio del aprendiz para llevar a cabo la implementación de un proyecto productivo o parte de ese proyecto, porque el proyecto obviamente tiene muchas características más: marco lógico, introducción, justificación, objetivos generales y específicos. Entonces, digamos que en ese aspecto. En este momento, bueno, quisiera saber, ¿estamos bien hasta acá? Pero sí requiero que, con toda sinceridad, si de pronto no entendieron algo de lo que les acabo de explicar, por favor, tranquilamente me pueden decir, amonestar, que lo importante es que no quiero generarles más dudas, sino, digamos, mitigar las que ya de pronto puedan tener, con el fin de que hagan una buena evidencia. Entonces, les vuelvo a preguntar si hay alguna duda hasta acá. Señor. ¿Cómo? No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la parte con respecto al instrumento de evaluación. Ahora vamos a entrar en materia con respecto a lo que requiere la evidencia. Yo, como les había mencionado anteriormente, hice el anuncio de que la grabación ya fue montada de acuerdo en el contenido del curso, pero adicional en ese anuncio adjunté este documento. Este documento es una síntesis con respecto a la evidencia que deben presentar. Y dice así: dice, el desarrollo de esta actividad por parte del aprendiz, como les está diciendo, reflejará, o sea, demostrará por parte al instructor los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del componente, o sea, del componente es con lo que ya han trabajado con la instructora Lina, y el criterio propio. Criterio propio es el de ustedes, no el criterio que da la empresa, sino el criterio que ustedes forman con base a esta evidencia, de acuerdo con los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación. Entonces, a continuación, el aprendiz deberá tener en cuenta para la planificación del cultivo, en este caso denotan cultivo, pero, o digamos, omitamos explotación agropecuaria para que amplíen un poco más sus rangos, y sus actividades, el mercado al cual va dirigido, o sea, consumidor final. De esta manera, se establecen las necesidades a suplir
la cantidad que se da, miren los aspectos que se deben tener en cuenta. Necesidades a suplir, o sea, lo que necesita el mercado, cantidades que se desea producir para suplir esa necesidad, y la capacidad operacional es cuánto realmente neto o bruto puede producir. Para la planificación de las actividades se deben tener en cuenta los siguientes aportes. Primero, en primera instancia, el aprendiz va a elegir un sistema de producción agrícola, pero en este caso agrícola lo voy a ampliar agropecuario de acuerdo con sus preferencias. De los que están aquí presentes, ya tienen claro más o menos cuál es su afinidad o hacia qué preferencia con respecto a la producción, a qué tipo de producción agropecuaria van a dirigirse. De pronto que para ir adelantando y como tener más claro el contexto, ya más o menos tienen claro de los que están aquí conectados en este momento. Me gustaría como escucharlos con respecto a esa parte. Instructor Sí, dime. con Daisy. Bueno, instructor, de acuerdo a lo manifestado, no pude asistir directamente a la sesión del día de ayer, pero algunos compañeros me pusieron en contexto. Bueno, en ese orden de ideas, yo siempre he venido trabajando con una unidad productiva que es de vaca lechera, ¿sí? Es de una asociación. Directamente creo que se puede hacer ya sea por tema agrícola o pecuario. ¿Estoy mal? Sí, perfecto. No, estás bien. En ese orden de ideas, en los trabajos anteriores que le presenté al instructor Víctor, yo lo realicé acerca de, bueno, de un cultivo de una zona en específica que trabajan con el tema del cacao. ¿Lo puedo manejar con el tema del cacao o puedo continuar con la asociación lechera? Puedes continuar con cualquiera de los anteriormente mencionados porque estás trabajando, digamos, en la parte lechera agropecuaria, porque estás agrícola, pastos, forrajes, y esa es la parte pecuaria o la parte de cacao. En este Sí, sí, aspecto señor. te lo dejo a tu preferencia. Como bien dice, yo como instructor no puedo, digamos, definirles las preferencias. La preferencia la manejan ustedes y claro está, ustedes deben situarse donde mejor se sientan y donde mejor tengan dominio con respecto al tema que van a trabajar. En este caso, si te sientes cómoda en cualquiera de esas dos, es válido. No hay ningún problema. Sí, señor. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguien más que quiera participar, por favor? Como para identificar, digamos, su tipo del sistema productivo. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Viviana. eh, ya miramos a ver quién más está conectado. Natalia, Lorena. ¿Alguien más? O de pronto que esté dentro de sus preferencias, pero aún no esté definido todavía y quiera, pues, argumentar o nos quiera compartir, por favor. Así no lo tengan todavía definido, pero como para aclarar esa duda. ¿Alguien más, muchachos? Es importante que socialicemos esta parte para aclarar dudas, muchachos. Entonces, por favor, tranquilos, hablen con total confianza. De los que están aquí presentes. Natalia, Lorena, Jamie. ¿Quién más, por favor? ¿Nadie más? ¿O me confirman si está claro está clara esta primera parte respecto a la primera estancia? ¿Me confirman? Porfa. Está Sí, bien, profe. señor. Ok, sí, sí, porfa, requiero que tengan una participación activa, pues con el objetivo de poder saber, porque si nos quedamos en silencio, pues básicamente
eso me va a generar a mí dudas como instructor. Pues básicamente puede que diga entendieron, pero si no me socializan, pues me es muy difícil tener claro si realmente entendieron o no. Y el objetivo es crear un bosquejo hoy respecto a la evidencia como para que ustedes tengan la idea más clara y de esta manera puedan resolver la evidencia de la mejor manera. Entonces, pues, si está claro entonces esta parte, tengo tranquilidad entonces. Entonces pasamos a la parte de planificación. La planificación del cultivo o explotación agropecuaria. Vuelvo y repito, explotación agropecuaria. O sea, no tiene que ser un cultivo específicamente como lo acaba de decir la anterior compañera. Es Daisy, ¿cierto? Qué pena. La persona que hablaba anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué deben tener en este aspecto o en este ítem? Planificación agropecuaria. En esta etapa identificarán las actividades y las etapas de producción. O sea, con respecto a al sistema de producción agropecuaria de su preferencia, al cual escogieron. O sea, el que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces, en esta parte van a hacer un proceso de planificación. Ya ahorita les voy a mostrar de nuevo con respecto a las diapositivas, a esa parte. Teniendo en cuenta que actividades de la etapa del proceso productivo, las condiciones agroecológicas que se aprestan, o sea, cuando hablamos de condiciones agroecológicas es precipitación, temperatura, clima, y con respecto al medio ambiente, análisis de suelo, propiedades físicas, químicas, etcétera, ¿no? Y por último, condiciones del mercado. Ahorita les voy a poner un video que les va a aclarar un poco más esa parte. ¿Listo? Ya entramos a la parte de costos y presupuestos. Ya en costos y presupuestos ya deben establecer los costos de inversión directos e indirectos. Cuando hablamos costos directos son aquellos que van con relación a la explotación o al sistema de preferencia. Los indirectos son aquellos que no están contemplados dentro de ese proceso y son necesarios, digamos, para llevar a cabo ese mismo proceso. Ejemplo, directos es, les voy a poner un ejemplo, en el caso de la compañera habló del cacao o el sistema silvopastoril de ganadería lechera. Fertilizantes es un costo directo porque está suministrándole directamente al cacao. Fertilizantes ahora en el caso de la parte de ganadería es un costo indirecto porque no es directamente al ganado lechero, sino al forraje que se va a comer el ganado. Pero cuando hablamos de concentrado, si es un ganado semiestabulado, ya si es para el ganado, entonces es un costo directo. Esas son las diferencias entre un costo directo e indirecto. Esto con el fin de identificar la actividad productiva y poder saber cómo va a ser su fase de distribución y comercialización. Cuarto ítem, seguimiento y control de las etapas de producción. Todo esto tienen que hacerlo dentro de su evidencia. Esto va a ser como, este documento va a ser como su guía para poderlo llevar a cabo y si lo quieren estructurar de esta manera no tengo ningún problema. Seguimiento y control de las etapas de producción. Se deben establecer las estrategias de seguimiento, o sea, cuáles van a ser, cómo son los procesos de esa empresa que ustedes van a visitar o ya tienen definida de acuerdo a su preferencia, porque pues esto es con un criterio propio, o sea, ustedes van a averiguar y van a redactarlo con su propio criterio. Y las acciones de control. Y si ven la necesidad de hacer aporte a eso que vieron, o sea, internamente, o sea, no divulgárselo a la persona que le está viendo porque pues es un poco irrespetuoso, sino que ustedes dentro de esa evidencia quieren aclarar que quieren hacer unas implementaciones correctivas con respecto a ese proceso, claro, es válido, aún mejor, porque aumenta el criterio propio y ya sería un criterio deductivo. Con respecto a que en el mejoramiento, que presenten anomalías, lo que les estoy diciendo, que puedan afectar a la pequeña o a gran medida a los productores finales, a los productos finales. Entonces, esta es la primera parte y la parte de esta evidencia inicia con, como ustedes ya saben, con el sistema de producción agropecuaria de su preferencia. O sea, yo no les voy a exigir, tiene que ser, o les voy a distribuir, no. Ustedes son dueños con respecto a la parte de que, con la preferencia del sistema de producción agropecuaria que escojan. Cuando, ya para desglosar un poco más la parte de planeación, la parte de planeación debe llevar ciertos aspectos, o sea,
esta parte. La de planificación se amplía un poco más porque dentro de la planificación se lleva la parte de planeación y dentro de esa planeación se deben desglosar las actividades para el seguimiento de las labores de producción o las labores agropecuarias, que es lo que se quiere llevar a cabo, planeación de labores agropecuarias. No pongamos agrícolas para que no se les cierre la brecha. Entonces, establecer cada una de las etapas de producción. En el caso del cacao, trazado, siembra, de poda, fertilización, riego, etcétera. O sea, ustedes van a identificar las etapas, van a identificar los tiempos de cada uno de ellos para implementarlo, van a identificar cuándo es la cosecha o digamos cuándo es la ordeña en el caso del ganado, etcétera, dependiendo de la preferencia del sistema de producción agropecuaria que escojan, cómo es su almacenamiento y cómo es su proceso de comercialización al productor, al consumidor final. Los costos, la demanda de personal requerido para llevar a cada uno de estos procesos, implementación, cosecha, producción, etcétera. Los requerimientos de recursos naturales, o sea, porque obviamente ustedes siempre van a requerir recursos naturales, pues claro, suelo, agua, etcétera. Digamos, de lo que nos oferta ese predio. La disponibilidad de materias primas es ¿qué materias primas? O sea, herramientas. Y el mercado, que sería el consumidor final. Ya para dar finalidad a este documento, ¿qué deben entregar? Dentro de los lineamientos deben entregar la evidencia que un documento de planificación de labores agropecuarias en formato PDF, mínimo de 3 hojas, máximo de 5 hojas. Y para hacer envío de la evidencia, les agradezco por favor que el título de la evidencia tenga esto: planeación de labores agrícolas, guía de aprendizaje 3, el código de la competencia, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Ponen este título y ahí hacen una pequeña portada, ¿listo? ¿Estamos claros hasta ahí o aún con respecto a la explicación de la evidencia? ¿O tenemos dudas? ¿O fue lo suficientemente claro? Instructor, buenas noches. Una preguntita. Con respecto a la extensión del trabajo, dice que es máximo 5 páginas, pero Sí. pues la guía siempre pide bastante información y pues yo creo, ya pues mi experiencia con anteriores trabajos, yo creo que en 5 hojas uno no alcanza a desarrollar al menos los 2 primeros puntos, entonces pues si uno se pasa de la extensión no influye de pronto en la nota. Sí, en este caso, ya socializando, yo pienso que la actividad no quedó bien redactada en esa parte porque pues, esta redacción, digamos, esta evidencia no las elaboro yo, las elabora un equipo ejecutor o pedagogos, pues que de pronto no tienen una experiencia respecto a esta parte, pero sí, obviamente hay que ampliar porque 5 hojas, la verdad, es muy poco para todo el proceso que tienen que elaborar. Y ya depende del manejo, cómo manejen ustedes la información. Pero sí, digamos que se les amplía, no hay problema con él, no hay rollo con esa parte. Totalmente aceptable esa parte, no hay problema. Listo, instructor. Sí, lo decía pues porque en ocasiones a veces el instructor define un número total de páginas y uno se pasa y entonces pues eso también le baja puntos en la nota final de trabajo, entonces pues por eso. No, en este caso no afectaría. Digamos, afectaría si de pronto el proceso de la evidencia no es claro con respecto a lo que se pide y no coincida con lo que se está pidiendo. Pero ya que ustedes se pasen el número de hojas, es inválido calificar con base en eso porque es algo ilógico. O sea, no entra dentro del proceso de los criterios de evaluación. Entonces, tranquilos, si se pasan de las 5 hojas, no hay problema. Listo, instructor, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o inquietud al respecto del documento que les acabo de mostrar, que está en anuncios de territorio con la grabación que me realicé hoy esta mañana de nuevo porque pues, la del día de ayer no quedó bien procesada? ¿Me dicen, por favor? ¿O están claros, muchachos, los demás? Pues instructor, para mí, pues la verdad quedó todo claro. No sé si pues, para mis compañeros que Ya
Natalia, Jennifer participó. ¿Quién más? No sé. De mi parte también todo está claro, instructor. Perfecto. De mi parte también, instructor, todo claro. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? No sé. Les voy a compartir una pequeña presentación ahorita como para aclararles dudas, cómo podrían hacer la metodología con respecto a planificación de actividades y eso, que fue lo del día de ayer, como para darles un recorderis. Si es así, entonces no sé si continúo o ustedes me dirán. Instructor, otra cosita. Usted dijo que iba a mostrarnos un video de qué era. El video es con respecto a la síntesis de asignación de recursos, pero el video es un poco interactivo porque aparte de la asignación de recursos, habla sobre la planificación de actividades. Es un video interactivo, pues interactivo porque explica como en forma muy detallada pero corta, digamos con respecto a la evidencia. Eso es lo que les quiero mostrar, que se me olvidó mostrárselos el día de ayer, lo tengo ahí en la presentación. Entonces ustedes me dicen si procedo o continúo preguntando por si de pronto alguien más de los que están aquí presentes no han hablado, entonces para saber por qué. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla de nuevo para dar paso a la presentación del video. Denme un segundo. Yo pensé que esto era una diapositiva en blanco, pero es un video. Entonces les voy a dar paso al video y lo socializamos. ¿Listo? Dame un segundo. Identificación de los recursos disponibles. Sabemos que el conocimiento de los recursos de los cuales se pueda disponer nos permite planificar las actividades de la granja. Asimismo, nos ayuda a identificar la necesidad de recursos o elementos con los que no se cuentan. El primer tipo de recursos a identificar es el técnico. La implementación de procesos tecnificados en la mayoría de los casos reduce los tiempos de producción y a su vez reduce los costos de los mismos. En esta parte, es preciso mencionar que la vinculación de personal con conocimientos técnicos es un paso a seguir para evitar la improvisación en la implementación de los procesos tecnificados. También toca identificar el talento humano, que es el recurso más importante en toda organización. Por esto, es importante garantizar las condiciones adecuadas para que el trabajo realizado en finca se haga de manera eficiente y velando por la seguridad e integridad física y mental de los trabajadores. Para garantizar que los alimentos producidos cumplen con los requisitos de calidad exigidos por el consumidor, uno de los recursos más importantes para identificar son los equipos utilizados en las labores de campo, cosecha y post cosecha. Estos deben estar ubicados en un espacio exclusivo para tal fin y que además presentan buenas condiciones y permanecen limpios y organizados. Es fundamental contar con un programa de mantenimiento preventivo y calibración para cada uno de estos elementos. Finalmente, identificar las condiciones agroecológicas, ya que las zonas diferencian las condiciones que determinan la respuesta en producción de los cultivos. Algunas de estas se generan a partir del rango de adaptación del cultivo, explicado principalmente por variables como la temperatura, la precipitación y el brillo solar. ¿Alguna inquietud con respecto al video, muchachos? No, señor, todo claro. El video es un poco más, una pequeña síntesis con respecto digamos, a los componentes de esa planeación. Ahora, aún así, les voy a compartir algo importante. Denme un segundo. Si de pronto ayer pasé muy rápido. Les doy un ejemplo. Una metodología que pueden usar para la implementación de la planeación de actividades, en el ítem que hablamos de actividades,
y de ejecución de las mismas pueden usar un tipo de cuadro de este tipo, cuadro por cronograma, para, digamos, determinar las actividades de acuerdo a tiempo y necesidad. Eso puede ser una posibilidad para que ustedes puedan, digamos, les doy bueno, un plus, por decirlo, o como quieran decirle. O sea, para el proceso de esa evidencia, esto pueden implementar este tipo de cronogramas, de acuerdo a la etapa de la actividad y a la fecha en la que quieren evaluar, sintetizando un poco la parte de la planeación y en la parte de planeación. ¿Listo? Los costos también pueden manejarlo de esta manera. No sé si alguno de ustedes han elaborado o han tenido la posibilidad de haber participado en un proyecto de productivo o alguien de pronto que tenga la experticia de los que estamos aquí. ¿Ninguno? No, señor. Bueno, les explico. Cuando uno hace un proyecto productivo, tiene una diferencia muy alta con respecto a un proyecto de investigación. No. Un proyecto de investigación se basa en una hipótesis que uno quiere, digamos, corroborar. O sea, es parte teoría, pero parte de experimentación en campo. Un proyecto productivo ya no se improvisa. Un proyecto productivo ya tiene un manejo de costos, con identificación de producción, con identificación de recursos, con identificación de maquinaria, digamos que ya va más allá, es a la parte económica y productiva. Entonces, en ese aspecto, ustedes pueden elaborar, digamos, en esa parte pueden elaborar un cuadro donde puedan determinar recurso humano, recurso maquinaria o equipo, recurso tal. Entonces, ustedes ponen el tipo de recurso, el valor del recurso, la cantidad del recurso y en qué etapa del proyecto lo requieren. Hasta en un cuadro de estos podrían elaborar la evidencia casi completa, por decirlo. Depende de cómo distribuyan ese cuadro. O bueno, les estoy dando más o menos una idea como, no idea, pero como un bosquejo, un bosquejo de lo que deberían hacer. Un bosquejo de lo que deberían hacer. Entonces, ese sería como el objetivo. No sé si de pronto fui claro, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El objetivo, muchachos, es tratar de mitigarles las dudas, porque yo sé que de pronto porque de pronto pueden tenerlas. Y los entiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué les pido que participen? Otra estrategia que tengo planeada hacer con ustedes es, digamos, asesorías de seguimiento con respecto a las evidencias. Me pueden definir en el grupo cuando, o digamos, varios se pongan en contexto o digamos, se pongan de acuerdo. Me digan, el instructor, tenemos problemas con respecto a la resolución de las evidencias. ¿Será que nos podrían hacer una sesión específicamente en control y seguimiento de las mismas para la ejecución? Para, digamos, si vamos bien o si tienen alguna duda, yo puedo hacerla sin ningún problema. No entra dentro del proceso de formación, pero digamos que es un adicional que les voy a hacer y me gustaría hacerlo, pues para que, digamos, no se vayan de pronto, porque yo sé que de acaso no van a entender o van a tener muchas dudas o van a, digamos, a tener, digamos, temor de hacerlo porque no saben si van en el camino correcto o no. Si están de acuerdo con eso que les acaba de plantear, me dicen si sí o no. Claro que sí, instructor. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Y reiterando, pues de los que están aquí en esta sesión, creo que todos están al día con las evidencias. Les recuerdo que
El 14 de agosto, el lunes, es el cierre de esta fase, ¿listo? De la fase de las evidencias con respecto a la competencia de biología. Entonces, si aún de los que están aquí presentes no están al día, les recomiendo ponerse al día, si tienen la oportunidad el fin de semana, pues para evitar que haya citación de plan de mejoramiento. Y segundo, les recuerdo que esta fase va hasta el 2 de octubre, entonces tienen el tiempo suficiente para la elaboración de esta evidencia. Tercero, el próximo 17 de agosto vamos a tener la otra sesión con respecto a la otra evidencia. Entonces, de aquí al 17, si van a trabajar este fin de semana digamos, en estructurar de esta evidencia y requieren un apoyo el día lunes no, porque tengo formación virtual, tendría disponible el día miércoles en la noche. Si requieren un día antes de la siguiente formación, el día miércoles, para apoyo y seguimiento, me avisan por el grupo. Entonces... Listo, instructor. ¿Qué te iba a decir? Usted sería tan amable de enviarnos esas diapositivas al grupo, por favor. Sí, qué pena, de verdad, no les he enviado. Denme un segundo. En este preciso momento voy a conectar WhatsApp web y ya se los envío a los dos grupos. Denme un segundo, por favor. Mientras tanto, no sé, me gustaría escuchar sus puntos de vista. O de pronto, como de la pregunta que anteriormente les había hecho, es con sus sistemas de preferencia. O sea, más o menos, ya una compañera dijo que puede ser cacao o ganado lechero, pero me gustaría escucharlos más a otros que no los he escuchado hablar, tranquilos, sin pena. Aquí vienen es a aprender, a socializar y a retroalimentar tanto ustedes como yo. Yo tampoco me las sé todas, entonces pues el objetivo es, digamos, romper ese hielo, ¿listo? O sea, de que ustedes se sientan cómodos. Entonces los escucho, muchachos, tranquilos, pueden hablar. Pues instructor, personalmente yo me voy por lo de la crianza de pollos de engorde. Todavía no sé qué tipo, porque pues sé que hay varios tipos de no sé cómo le dicen a eso, la verdad, de pollos, no sé, para poder pues generar una buena producción, ¿no? Pero pues ya me estoy yendo por ese lado y revisando la guía, pues ya voy entendiendo más o menos como las etapas y precisamente pues de un trabajo que hicimos anteriormente también ya tengo avanzado eso. Entonces, pues por ese lado no estoy tan perdida, pero pues ya me toca buscar a ver a alguien que sepa bien del tema para que me explique más o menos lo de las etapas. Sé que eso pues requiere un seguimiento en cada tipo de etapa, que bueno, sí, más o menos tengo entendido eso, pero pues por ese lado bien. Precisamente, qué pena, para hacer un paréntesis en el caso de Natalia, yo trabajé con aves de engorde del 2011 al 2013. Sé todo el manejo, costos, vacunación, cuánto consume una ave para engorde, cuánto es su periodo de engorde. Bueno, si requiere asesoría en ese aspecto, tranquilo, le puedo colaborar. Todo lo tengo en la cabeza. Sé los costos, cuánto consumen, cómo se le hace el cálculo de índice de masa corporal. Bueno, de todos modos, si necesita ayuda ahí, me puede escribir al interno y le colaboro. Listo, instructor, sí, se lo agradecería mucho, porque pues hay varias cositas que no entiendo todavía, entonces sí, por ahí lo estaré molestando. Bueno, Natalia, ¿alguien más, compañeros? Instructor, en mi caso, también he venido realizando ya evidencias con pollos de engorde también, tanto con la instructora Lina como con otros instructores. Ya he realizado evidencias con respecto a eso, apoyos de engorde, entonces pues también me iría más como por ese lado. Tengo muchas ideas sobre eso también, sobre las vacunas, sí, el manejo que se le tiene que dar. Perfecto. Sí, no, de una no hay problema, les puedo colaborar aparte.
Pollo engorde, el manejo depende, digamos, a quién va dirigido, porque es que el pollo engorde se divide en dos fases. Hay fase para el que le dicen pollo asadero y está el pollo para el consumidor final. Y digamos, hay vacunación líquida por bebederos automáticos, hay vacunación manual que es directamente al ojo. Bueno, todo ese tema lo trabajé mucho. Fue un emprendimiento que tuve, pero uy, no, es bastante tedioso. Es muy agotador. Pero no se preocupen, con mucho gusto les puedo hacer el apoyo en esa parte. Tengo los conocimientos, entonces, tranquilos. Pero es un tema muy interesante. Más aquí en este caso que les reitero, acá en Santander, pues, la parte avícola es de bastante área de explotación, incluyendo la parte de gallinas ponedoras. Bueno, pero ahora sí, me gustaría escuchar a alguien más. De los que están aquí. Ya habló Natalia, creo que Daisy, Julieta Tafur. Tafur, ese apellido me suena conocido. No sé quién más. Tranquilos, pueden hablar abiertamente, sin pena, sin temor a decir las cosas. Lo importante es escucharlos. Instructor, una pregunta. Ayer una compañera hizo un comentario de que si también se podía con cultivos de rosas. Daisy, no me acuerdo el apellido de ella, ella es de la 57, creo que es vocera, el líder vocera, creo, no me acuerdo muy bien. Sí, claro, se puede, claro, y ese sistema productivo es no tengo experiencia en esa parte, pero sí tengo conocidos, pero sí es un tema muy chévere y pues es muy interesante, la parte de floricultura. Sí, claro, también se puede. Listo, instructor, gracias. Jennifer, Viviana, creo que Viviana no lo he escuchado. A Lorena. No, instructor, pues por mi parte voy a trabajar con ganado de leche, ya que pues acá nosotros tenemos una lechería, manejamos una lechería, entonces pues creo que tengo el conocimiento suficiente para trabajar sobre ello. Perfecto. No, perfecto, Lorena, perfecto. Y qué pena. Yo les iba a preguntar, bueno, aquí todas son chicas. En el caso de Lorena, ¿tú tienes alguna profesión o algo? No, pregunto, solo por curiosidad, ya que tienen ese emprendimiento. No, señor, pues apenas estoy empezando con esta carrera como tal, sino que pues este es un emprendimiento que lleva mi papá ya hace aproximadamente unos 4 o 5 años que empezó con la lechería. Y pues entonces él maneja lo que es lechería, pastos, de todo, abonos y demás. Súper, qué chévere, es multidisciplinario en toda área, muy bueno. Bueno, eso les iba a decir, aprovechen este tipo de formación porque ustedes ya, si no se han dado cuenta, se ha venido incrementando la oferta de universidades, tanto sector privado como público, en la homologación de los títulos obtenidos en el SENA, técnicos o tecnólogos para la continuación de las ingenierías, bueno, de las profesionales, por decirlo así. Entonces, pues vean esto como un plus, ¿no? Eso es importante para que no se desanimen y le puedan meter toda la ficha, ¿listo, chicas? ¿Quién más quiere participar? Buenas noches. Buenas Pues noches. yo trabajaría pues con gallinas ponedoras, porque pues yo trabajo en una granja donde pues trabajan con gallinas ponedoras, pollos de engorde, hacen levante de las gallinas de ponedoras, con ganado. Mejor dicho, aquí trabajan con todo, pero desde el inicio de la técnica empecé a hablar de gallinas ponedoras. Perfecto, Jennifer, excelente. Miren que con esto rompemos hielo y con esta parte ya, digamos, vemos la preferencia de ustedes hacia
hacia qué va, ¿listo? ¿Quién más quiere participar? Yo iba a decir otra cosa a las chicas, a las compañeras que pues que tienen dudas sobre los pollos de engorde o algo así, pues me pueden preguntar también cualquier cosa que mi cuñado también trabaja en eso y él me colabora mucho en ese lado, por ese lado. Bueno, miren, tienen un apoyo más importante, chévere. Excelente esa parte. Listo, compañera, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más quiere participar? Contarnos cuál va a ser su sistema productivo agropecuario de preferencia para la audiencia. Ángela, creo que participó ayer, sí, pero aún así, si quieres participar de nuevo, ¿quién más? A ver. Ángela. Amy, creo que no la he escuchado. Si no estoy mal. A Melissa. Luz Dari. Cuéntenos, chicas. ¿Qué tienen pensado? Buenas noches, instructor, solitario. Instructor, pues la verdad, yo soy de una zona rural, pero pues aquí sí hay algunos galpones que hacen a veces con el SENA y eso, pero yo nunca he estado incluida. Pues la verdad es que como me dedico es a trabajar en una empresa palmera, no, no es que tenga mucha experiencia así. Y estuve haciendo un técnico en lo de la UIS. Vimos un poco de lo del bovinos, de los peces, pero enfatizada así no tengo mucho conocimiento, instructor. Ah, ok. Pero quiero claro está. Ok, pero en este caso trabajas actualmente en el sector palmero. Qué pena, Sí, sí, estás sí. en Santander, ¿cierto? O sea, debes estar en la zona de Sabana de En, Torres o Wilches. en el Cesar, estoy en el Cesar, trabajo Ah, en Palmas del Cesar. perfecto. Ah, no, buenísimo. Pues si te parece bien y quieres manejar la parte de palma de aceite o palma africana, pues buenísimo. Es un tema muy bueno y tiene bastante. Ah, bueno, Dale, no hay sí. problema. Ah, listo, instructor. Muchas gracias. Y si Hasta luego. necesitas apoyo en esa parte, pues también te puedo colaborar. Ah, bueno, listo, listo. Muchas También gracias. he trabajado durante un tiempo en palma de aceite, arroz y demás. Eh, Sí, también se ve el arroz. Acá también se ve el Porque arroz. Esas el son las arroz que es otro más, dime, qué pena que te interrumpí. que esos son los cultivos que más se ven acá, la palma de aceite y el arroz. Pues anteriormente se veía mucho el arroz y el sorgo, pero pues llegó la zona palmera de esta región y empezó a dar frutos y pues ya todo el mundo quiere tener es palma. Ah, claro, porque tú estás en el Cesar, o sea, más allá está Codaxi, está cerca Murga, Sí, ¿cierto? Ujú. más Sí, allá está Codatis. sí, Yo ahí estoy cerca está. de San Rafael. Estoy cerca de San Rafael, como a 2 horas más o menos. Sí, yo conozco todo ese sector. Y también ahí, digamos, en esa zona, ahí donde está la plantación de Murga, es donde ellos hacen proceso de producción vegetal. Digamos, ellos venden también la semilla de palma. Entonces, Sí, ahí es donde nació tienen la variedad viveros. de flores. Mm, ah, ya. Qué pena, te Sí, interrumpí, sí. ibas a aportar algo más, perdón. No, no, instructor. Solamente eso. Bueno, ¿quién más quiere participar? Y pues ya digamos que con esto haríamos cierre ya esta sesión y eh, procesaría la grabación y se las enviaría a cada uno de los respectivos grupos para los demás. Bueno, en este momento creo que voy a detener la grabación.